Ya estamos de vuelta en Con el Consumidor. Seguimos conversando esta mañana con la licenciada Catherine Matos, abogada especialista en familia, acerca de la protección legal a los niños abusados sexualmente. Hablábamos antes de la pausa comercial acerca del proceso de entrevista, no interrogatorio, que se realiza a estos niños y se hace bajo un ambiente especial del cual no detallamos. Y sería interesante saber cómo se realiza también. Sí, es interesante el proceso para obtener que esa declaración del menor pueda ser incorporada como medio de prueba al proceso. Entonces, el método que se utiliza es a través de la cámara Gesell, que no es más que informarle al niño, niña o adolescente que va a ser entrevistado por un psicólogo forense en presencia de sus abogados, que va a ser transmitido a través de un video en el que el tribunal pueda tener acceso a esas declaraciones del menor. ¿Toda esa información se le da al niño? Se le debe crear conciencia de que esa entrevista va a ser utilizada como una prueba para que él tenga en cuenta la responsabilidad y la importancia de sus declaraciones. Entonces es un ambiente seguro, es un espacio normal, pero fuera de un ambiente de un tribunal y de la presión para que el niño no se sienta coaccionado a dar un testimonio. O cohibido. Exactamente. Todo lo contrario, que no quiera decir nada, que sienta que lo están observando, que lo pueden castigar o que se pueden tomar acciones en represalia según lo que él diga. Exactamente. Entonces, por eso es la importancia de la incorporación de ese testimonio, porque en la mayoría de los casos de abuso sexual no hay una secuela física, sino que es el testimonio del menor con el que el proceso se lleva a cabo para obtener por supuesto, avalado con los estudios psicológicos, los trabajos sociales, una serie de investigaciones hechas por el Ministerio Público para fortalecer el expediente. Entonces, esa cámara Gesell que usted no ha mencionado, donde se le realiza la entrevista a los niños, es como, digamos, un espacio como este, una sala cerrada, y entonces del otro lado están las personas pertinentes observando. Exactamente, esa es la mejor explicación. Excelente. Entonces, en el caso de estas secuelas que usted menciona, muchas veces el abuso o agresión sexual no es físico y por lo tanto, si se lleva al niño a evaluar, no va a salir ninguna prueba de que hubo una agresión ahí. Entonces, en ese caso, ¿qué toman en cuenta las personas encargadas de investigar para saber que efectivamente ahí se realizó un abuso sexual? Excelente pregunta. Generalmente, como te decía, el abuso sexual no deja secuelas físicas, sino psicológicas, y por eso es que las pruebas que se le realizan al menor son especializadas, en la cual se demuestra que el testimonio que ha dado es real. Entonces ya ahí hay psicólogos forenses, especialistas en obtener ese resultado para avalar esa investigación. El trabajo social también es muy determinante, saber la forma, la declaración, incluso hay pocos testigos, pero del comportamiento a veces del niño, sí, porque si ha tenido deben haber algún casos complicados evento como eso, porque no suelen haber testigos cuando hay una agresión, sobre todo a un menor. Entonces solamente tenemos en muchos casos la palabra de ese menor contra la del agresor. Así es. Entonces, y como te digo, en estos casos cuando el menor habla es cierto, es verdad, hay que creerle. Hay que evaluar psicológicamente, psiquiátricamente incluso, dentro de los procesos ya eso es más científico, pero sí hay que tomar esa declaración porque es cierto en la mayoría de los casos, y posteriormente en el proceso se comprueba por las declaraciones del mismo imputado, incluso a través de la cercanía o de eventos que confirman que han sido declarados por el menor. Es muy importante que las personas sepan esto porque generalmente cuando un menor declara que ha sido abusado, sobre todo en el interior del país, en las comunidades apartadas, acostumbran mucho a hacer lo que es la evaluación física del menor. Entonces, si no hay un rastro físico, un hallazgo de alguna perforación o algún daño físico de agresión, entonces no le creen al niño y no denuncian a las autoridades. Y eso es muy grave porque que este niño queda vulnerable, otra vez agredido por el sistema que no le cree,
y posiblemente pueda repetir ese tipo de conducta de la cual ha sido víctima. Hace unos minutos, la licenciada mencionaba también la línea Vida, que es donde podemos reportar estos casos de menores que están siendo abusados para que se tomen cartas en el asunto. El teléfono exacto es el 809-200-1202. 809-200-1202. Ahí ustedes pueden llamar, denunciar ese caso, que ojalá y no tenga usted que hacer algo como esto porque no se esté dando a su alrededor, pero en caso de que sí, ese es el número al que ustedes deben llamar. La línea Vida, 809-200-1202. Licenciada, ¿qué tema o qué aspecto se nos está quedando dentro de la protección que le ofrece la ley a los niños que son abusados sexualmente? Bueno, es muy importante que los niños y niñas sepan que tienen derecho a denunciar. Ellos mismos pueden denunciar. La autoridad está en la obligación de recibirle su denuncia, aún no esté acompañado de una persona mayor de edad. Excelente punto. Porque es un asunto de orden público y que sus educadores, sus adultos que en su entorno tienen una obligación de inmediatamente a un niño le comunica una situación de riesgo, ponerle en conocimiento de las autoridades. Excelente punto para cerrar, doctora, porque habíamos estado centrando todo en que el adulto sea quien denuncie, que si alguien se da cuenta que denuncie, pero el niño también puede dar esa voz de alerta. Así es. Excelente. Licenciada, su contacto para que la gente que esté en sintonía, si quiere hacer alguna consulta con usted, lo pueda hacer. Puede llamarnos al 809-854-3248 y a través de las redes sociales, Luica34, ahí puede ubicarnos, y nuestro correo electrónico consultas@matosmateo.com. Excelente. Muchísimas gracias nueva vez por acompañarnos esta mañana. A ustedes. Ustedes siguen en sintonía con El Consumidor. En breve, el chef Junior Fernández nos enseña a preparar wraps. Recuerda que este programa lo puedes conseguir esta misma tarde en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre del programa, con El Consumidor.